Yo quiero compartir con ustedes la temática del Espíritu Santo. Y quiero recurrir a dos versículos que son sumamente conocidos allí en el libro de los Hechos. Pero en base a esto va a ser la plataforma para impulsar un desarrollo de esta temática que es tan fundamental en el desarrollo cristiano. De nada serviría todo el conocimiento, toda la liturgia, toda la religiosidad que podamos hacer nosotros si el Espíritu Santo no está presente. Amén. Aleluya, aleluya. Por lo tanto, yo les voy a pedir que ustedes busquen su Biblia, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1. Voy a pedirle que leamos 2 versículos solamente. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Amén. Recibiréis poder. El apóstol Pablo lo tenía claro: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos estado recibiendo por algún tiempo. El mensaje del Evangelio, que es el poder de Dios. Un poder salvador, un poder transformador, pero un poder que necesita manifestarse en cada uno de nosotros. Porque de hecho el Espíritu Santo mora, vive en cada uno de nosotros por el solo hecho de haber creído en Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Esta temática o esta teología para nosotros como iglesia nos resulta muy fácil comprenderla si nos comparamos con los judíos de aquel tiempo. Para ellos fue difícil. Y por eso, antes de entrar en esta temática de la recepción del poder de Dios, quiero remontarme a la historia de los judíos. Fíjense que los judíos hicieron un gran aporte a la raza humana. Cuando Cristo apareció en escena, estaban las influencias de 3 imperios. Había estado el imperio griego, estaba el imperio romano, pero siempre tuvo la influencia de los judíos en la sociedad. El imperio romano, nosotros ya sabemos, impuso la justicia y creó los caminos. La justicia es una temática que Pablo tomó y le permitió desarrollar la epístola a los romanos con mucha facilidad, usando el ejemplo de la justicia romana. Y la construcción de caminos fue fundamental, porque cuando Cristo apareció en escena y mandó a predicar, entonces todos los caminos o todas las grandes ciudades, las grandes urbes estaban conectadas por caminos, por lo cual el Evangelio pudo expandirse con facilidad. Los griegos hicieron el aporte del lenguaje. Por lo tanto, en ese tiempo se hablaba una lengua universal, como hoy en día es el inglés, por ejemplo. En ese tiempo era el idioma griego. Ellos hicieron el gran aporte de la lengua. Por lo tanto, muchos de nuestros libros en la Biblia están escritos en griego, el original. Nosotros tenemos la traducción. Y el aporte de los judíos fue el siguiente. Ellos, recuerden que eran el pueblo escogido de Dios. Y Dios le había escogido para dar a conocer su nombre a todas las naciones. Por eso Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Entonces, en ese sentido es el pueblo escogido, porque Dios les escogió a ellos como pueblo para dar a conocer su nombre. Y ellos, en una buena medida, habían cumplido con esa función, porque todo el mundo conocido sabía que los judíos creían en un solo Dios, a diferencia de las naciones paganas, que eran politeístas, creían en muchos dioses, pero ellos establecieron la existencia de un solo Dios. Por eso el mandamiento de los judíos era este: oye Israel, Jehová el Señor uno es, porque hay un solo Dios en todo el universo. Entonces, esto es lo que habían implantado los judíos en cuanto a la fe de Dios, pero para ellos mismos se les tornó un problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos ahora, si bien es cierto Dios es uno,
pero en tres personas: Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto lo escribe la primera de Juan cuando dice: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Por lo tanto, tenemos a un solo Dios en tres personas. Entonces, en este sentido, resulta un poco dificultoso explicar esta unidad manifestada en una Trinidad. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero está implícita porque hay tres personas en un solo Dios. Entonces, está la unidad singular y la unidad compuesta. Por ejemplo, un matrimonio es un matrimonio, pero compuesto por dos personas. Un regimiento es un regimiento, pero compuesto por muchos soldados. En el caso de Dios, es un solo Dios, pero está compuesto por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para los judíos les fue tremendamente difícil porque ellos se habían hecho la idea de que Dios era uno, y eso está correcto, pero no podían entender la diversidad de personas que habían en Dios. Por ejemplo, en el Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre. No dice voy a hacer al hombre, sino que dice hagamos, porque está hablando de una unidad compuesta, ¿verdad? O en Isaías, cuando le pregunta a Isaías: ¿quién irá por nosotros? Por nosotros, está hablando Dios, que es uno, pero está hablando en una unidad compuesta. ¿Quién irá por nosotros? Esa parte le resultó muy dificultosa a los judíos llegar a entenderla, porque ellos se habían hecho la idea de un solo Dios como una unidad singular. Entonces, cuando Cristo hablaba con los religiosos de ese tiempo, con los escribas, con los sacerdotes, con los ancianos, con los fariseos, con los saduceos, les explicaba de que Él venía del Padre. Y a los discípulos le dijo: ¿me has visto a mí? ¿Has visto al Padre? Entonces ellos no podían entender que un ser humano, en un ser humano como Jesús, estaba la divinidad dentro de él. Y nosotros ahora sí lo entendemos, porque Juan lo explica. Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquel Verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Amén. Por lo tanto, en Jesucristo asumió la humanidad en un 100%, era 100% hombre, pero tiene una divinidad también al 100%, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, esa parte era la que ellos no podían entender. Entonces, Jesús le tenía que decir a ellos: escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad es que una buena traducción de ese verso debería decir: ustedes escudriñan las Escrituras y no se dan cuenta que ellas son las que están dando testimonio de mí. Es decir, ellos tenían las Escrituras, la Biblia, en sus manos, el Pentateuco en este caso, y no podían entender, comprender, no tenían la revelación de que Jesús era Dios. Entonces, Jesús se fue revelando, por así decirlo, en forma dosificada. Primero reveló al Padre y luego se reveló Él como el Hijo. Para que vean ustedes que el Hijo tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate y anda. O sea, demostró con hechos, con evidencia de que Él es Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, esta es la parte que no podían comprender ellos. Y luego, allí en Juan, en el Evangelio de Juan, sale este versículo, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, fíjese, está hablando de Él como Hijo, está refiriéndose al Padre, y yo rogaré al Padre que le envíe el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Amén. Al cual el mundo no conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Y más adelante le pone nombre y apellido al Espíritu de verdad o al otro Consolador, y le dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahí está revelando la tercera persona de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos se confundían un poco y no entendían. De hecho, ellos solamente se sometieron en obediencia a la instrucción que les dio en el versículo número 4, cuando les dice que esperasen allí. Versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
O sea, había una promesa de parte de Dios que Jesús le había revelado, ¿ya? Y que, ¿cuál era la promesa? Que Él iba a enviar el otro Consolador. Esperen la promesa. Entonces ellos en obediencia se sometieron y esperaron en Jerusalén esa promesa, pero sin saber de qué se trataba. Porque no habían escuchado antes que existía Espíritu Santo. No lo sabían, no lo conocían, no lo habían experimentado. Por lo tanto, esperaron algo desconocido. Y en el versículo 8 se lo declara abiertamente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Por lo tanto, esta es la faceta, o esta es la promesa, el cumplimiento de esta promesa es la que permite adquirir todo lo que Jesús ya había prometido o ya había dado como promesa a cada uno de nosotros. Ya dice, a todos los que creyesen y a los que creen en mi nombre les dio la facultad de ser hecho hijo de Dios. Y no solo eso, sino que les dice también que estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Aleluya. Entonces, ¿cuál eran las señales? Hablar en nuevas lenguas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Hay una serie de señales o evidencia que estaría demostrando que lo que está en nosotros es Dios mismo manifestado en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, por eso la iglesia de Cristo es poderosa y prevalece contra las puertas del infierno, porque Dios está con nosotros, porque Dios está en nosotros. Y la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por lo tanto, nosotros estamos fusionados con el Espíritu Santo. Si usted creyó en Jesucristo, sepa que el Espíritu Santo ya vive en usted. Aleluya. Ya le selló como propiedad de Dios. Amén. Y Él quiere desde adentro hacia afuera comenzar a manifestarse. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando en Pentecostés estuvo el cumplimiento de esta promesa, cuando el Espíritu Santo fue derramado, entonces fue derramado de una vez y para siempre. Por lo tanto, ya el Espíritu Santo fue derramado, ya habita en nuestros corazones, y ahora de nosotros depende permitir que desde nuestro corazón el Espíritu Santo comience a fluir. Por eso Pablo a Timoteo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Esa es la instrucción que debiéramos recibir nosotros. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ya no tenemos que gritar al cielo: Señor, derrama tu Espíritu, porque el Espíritu Santo ya fue derramado. Y esto es el cumplimiento de una promesa que estaba en Joel. Derramaré de mi Espíritu, dice el Antiguo Testamento, Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y tendrán visiones. Bueno, todo ese tipo de manifestación gloriosa era una promesa cuando se manifestara, cuando se haya sido derramado el Espíritu Santo. Pero esta promesa, en el versículo 8 del libro de los Hechos, fluyó del labio del Señor Jesucristo, y aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el Pentecostés, se cumplió una promesa, se cumplió abiertamente. Entonces, lo interesante es que nosotros entendamos lo siguiente: que tú necesitas al Espíritu Santo. Amén. Tú necesitas al Espíritu Santo. ¿Sabe? Filipenses, hablando de Jesucristo, dice lo siguiente: que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ya tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué está diciendo en ese pasaje? Que Él, siendo Dios, no quiso usar los atributos de Dios para vivir como siervo y como hombre aquí en la tierra. Por lo tanto, Él caminó como hombre sin un poder sobrenatural en sí mismo, sino que Él también necesitó el Espíritu Santo. Y cuando Juan el Bautista le bautizó, y él, al subir de las aguas, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo en forma de paloma, en forma visible, para que todos tuvieran la evidencia de que el Señor Jesús no solo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, sino que ahora el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo para hacer señales, prodigios, maravillas y milagros, y la gente pudiera, a través de esas evidencias, creer que Jesucristo es el Señor. Por eso, en una oportunidad, estando en la sinagoga,
allí esto sale en Lucas capítulo 4, dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido. ¿Para qué? Para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para liberar a los oprimidos, para libertar a los cautivos y para predicar el año agradable del Señor. Entonces la unción, el poder, la llenura que el Espíritu Santo hizo sobre el Señor Jesucristo, para el Señor en un sentido humano era demasiado necesario. Cristo necesitó al Espíritu Santo para desarrollar su ministerio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo él tenía que darse a conocer y revelarse a los hombres de ese tiempo de que él venía de parte de Dios, que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era enviado de Dios y que todo lo que hacía lo hacía en nombre de Dios. ¿Ya? Entonces la gente no le creía. ¿Y qué pasó? Juan dice así, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo en él tengan vida en su nombre. Por lo tanto, las señales que Jesús hizo era para que la gente creyera que él venía de parte de Dios. Amén. Y cuando discutía con los religiosos de ese tiempo, con los escribas, con los sacerdotes, le decía que Jesús tenía mucho respaldo. Primero, tengo el respaldo de mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Segundo, tengo el respaldo de las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, si no creen a la voz y no creen a la palabra, crean por lo menos las obras que yo hago. Amén. Y en ese momento comenzó a sanar a todos los enfermos. Amén. Porque los milagros, las sanidades, cuando limpiaba leproso, cuando resucitaba muerto, eran evidencias de que él es el Hijo de Dios. Amén. Una evidencia no puede negarse. ¿Por qué? Porque es evidente. Porque es una evidencia. Entonces, las señales son evidencias. Fíjense ustedes que el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales. No dice hizo muchos otros milagros, sino que usa la palabra señales. Y en una buena traducción, esto debería decir, hizo Jesús muchas cosas evidentes, para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Entonces, esta era la faceta, este era el ministerio del Espíritu Santo, dar a conocer a su Hijo Jesucristo. Pero ahora, una vez que nosotros hemos creído en Jesucristo, tenemos que permitir que esta promesa se manifieste y se cumpla en cada una de nuestras vidas. Así como en Jesucristo el Espíritu Santo era necesario, también en tu vida es necesario que tú tengas la obra del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas al Espíritu Santo, yo necesito al Espíritu Santo. La verdad es que todos en la iglesia, en el libro de los Hechos, vemos cómo cada uno de los apóstoles que iniciaron su ministerio fueron ungidos por el Espíritu Santo. Aquí tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, cuando era Saulo, perseguía a la iglesia. Ustedes han de conocer la historia. Él había pedido carta de autorización para ir a buscar a los discípulos a Damasco y traerlos y meterlos presos y matarlos, como mataron a Esteban. Entonces, Saulo no solo consentía en la muerte de los discípulos, sino que perseguía a muerte a los discípulos. Y cuando iba camino a Damasco, entonces tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Él pudo ver esa luz. Pablo lo describe así en uno de los pasajes del libro de los Hechos, una luz más fuerte que la luz del mediodía. Y esto me parece que se lo expliqué en alguna oportunidad. A los niños judíos, a todos los niños judíos se les instruía que si alguna vez ellos veían una luz más fuerte que la luz del sol, eso era la gloria de Dios. Amén. Pablo traía esta instrucción, y cuando se encontró con esta luz que le encegueció, él pudo reconocer que era el Señor, solamente que pidió que se identificara. ¿Quién eres, Señor? Lo reconoció como Señor. ¿Por qué? Porque la luz era más fuerte que la luz del mediodía. Nosotros conocemos que en la experiencia él cayó a tierra, él quedó cegado por algunos días y entró en una casa, en un cuarto, y estuvo orando y ayunando durante 3 días. Entonces vino un discípulo de nombre Ananías
un discípulo casi desconocido, porque solamente en este pasaje se le menciona, al cual Dios le da una instrucción: anda y entra y busca a un tal Saulo de Tarso. Y el discípulo tenía miedo porque ya conocía la historia de Saulo, pero el Señor le dio la instrucción precisa: anda, ora por él, porque instrumento escogido me es este. Y le da toda la instrucción a Ananías, y cuando llega donde Saulo, ¿qué le dice? Hermano Saulo, el Señor me ha enviado para ungirte, porque Él quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y recibas la vista. Dos cosas importantes: necesitaba la presencia del Espíritu Santo y necesitaba visión. Dos cosas que van a operar en nuestra vida cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ser dirigidos por Dios y vamos a tener visión. Pablo allí recién comenzó a proyectarse como un apóstol. Bueno, pasaron muchos años para ejercer el primer viaje misionero, por supuesto, de preparación. Sin embargo, él necesitó al Espíritu Santo de Dios. Lo necesitó. Vemos otro caso en el libro de los Hechos. Allí en Samaria había descendido Felipe, que había sido un diácono, pero un varón lleno del Espíritu Santo también. Comenzó a predicar el Evangelio y la gente comenzó a creer en Jesucristo. Y cuando los apóstoles en Jerusalén supieron que la gente había reconocido a Jesús como Señor en Samaria, fueron a Samaria y oraron por los discípulos para que sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo era necesario también para los que creían en Él. Era necesario la presencia del Espíritu Santo de Dios. O en otra oportunidad, en el libro de los Hechos, había predicado Apolos, había creado un grupo de discipulados basado en el Antiguo Testamento, porque él predicaba el bautismo de arrepentimiento, el mismo que predicaba Juan el Bautista. Y cuando Pablo pasó por Éfeso, se dio cuenta que existía ese grupo de discípulos. Y lo primero que les preguntó fue lo siguiente: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y como eran judíos, dijeron: ni siquiera hemos oído si existe el Espíritu Santo. Porque para los judíos era desconocido, como se lo explica al principio. Entonces Pablo, poniendo sus manos sobre ellos, la Biblia dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura a la cual se refiere el libro de los Hechos era con una evidencia física inicial, que era el hablar en otras lenguas. Entonces a los que creyesen, estas señales seguirán: hablarán nuevas lenguas. Esta era la señal evidente de que una persona estaba llena del Espíritu Santo. Porque yo podría decirle: yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero ustedes no tienen evidencia. Pero cuando el Espíritu Santo fluye con una lengua diferente, una lengua espiritual, entonces hay una evidencia de que hay llenura del Espíritu Santo. Y nosotros ahora lo entendemos, es la experiencia inicial. Y digo inicial porque el propósito de Dios es que esto sea continuo, que sea permanente, que permanezca en el tiempo. Esto es lo necesario, esto es lo fundamental, esto es lo imprescindible. Entonces, cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no podemos desconocer que la experiencia inicial era el hablar en nuevas lenguas. La verdad es que en el Pentecostés, cuando ocurrió esta experiencia, hubo varias señales. Entre ellas hubo un viento recio que llenó toda la casa, un estruendo, ¿verdad? Hubo también como llamas de fuego que fluían de su cabeza, y comenzaron a hablar todos en diversas lenguas o en diferentes lenguas. Y en la repetición que hubo después, la única señal visible y repetida en forma permanente fue el hablar en lenguas. Por lo tanto, nosotros podemos aseverar que el hablar en lengua es la experiencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Pero esta experiencia es solamente una experiencia. Ahora lo que necesitamos nosotros es mantener una continuidad, permanentemente ser lleno del Espíritu Santo.
Por eso, luego en el capítulo 4, en el capítulo 2 y así en cada capítulo, la Biblia dice que los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, no solo en Pentecostés, sino que durante el desarrollo de sus ministerios. Entonces, nosotros muchas veces nos encontramos con dos tipos de personas. Primero, los que dicen que son llenos del Espíritu Santo, pero que nunca han tenido la evidencia de hablar en nuevas lenguas, porque claro, teológicamente se puede discutir. No, si para ser lleno no se necesita hablar en nuevas lenguas, dirá alguno. Nos encontramos con ese tipo de personas. Y el otro tipo de personas, que son los que en alguna vez tuvieron esta experiencia de hablar en nuevas lenguas, pero como no mantienen la continuidad, ahora quieren, por un esfuerzo humano, quieren que los otros sean bautizados. Pero si uno no tiene la unción, difícilmente podrá compartir lo que no tiene. Difícilmente podrá compartir lo que no tiene. Por lo tanto, se hace necesario que cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Bueno, y en esto tenemos que, por supuesto, como lo dije al principio, el Espíritu Santo es, digamos así, una de las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En orden sería la tercera persona, en el orden de mención solamente, pero los tres son Dios. Ahora, el Espíritu Santo no solo es el poder de Dios, sino que es Dios mismo que manifiesta su poder en nosotros, en la iglesia. Él es Dios, pero se manifiesta en una forma poderosa. Por eso, la promesa es esta: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren algo interesante en cuanto a la posición del Espíritu, hablando bíblicamente. Jesús dijo, al cual el mundo no le conoce, pero ustedes le conocen porque está con vosotros, estará en vosotros, y ahora dice, vendrá sobre vosotros, con, en y sobre. Bueno, el Espíritu Santo está con nosotros, estuvo con nosotros cuando nos convenció de pecado desde afuera hacia adentro, que es el ministerio que está cumpliendo hoy en día. Cada vez que nosotros predicamos, el Espíritu Santo produce convicción de pecado en los incrédulos. ¿Para qué? Para que puedan ver la luz del Evangelio. Una vez que confiesan a Jesús como Señor, entonces está en nosotros. Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, la palabra sobre en la Biblia tiene que ver con responsabilidad. Cuando la Biblia habla de que sobre el siervo de Dios, que el imperio y el gobierno universal estará sobre sus hombros, está usando la palabra sobre, está hablando que el responsable de gobernar el universo es Jesucristo, el siervo de Dios. Entonces, cuando viene el sobre, es responsabilidad. Por eso, la promesa de Jesús dice lo siguiente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, tienen la responsabilidad, y me serán testigos. Ahí está la responsabilidad. El Espíritu Santo es para testificar en una forma poderosa de que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese es el mensaje. Aleluya. Eso es lo que tenemos que testificar. Y para que la gente sea impactada por esta palabra, necesitamos que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que recibamos poder y seamos respaldados poderosamente por el Señor. Porque esto no se trata de convencer intelectualmente a una persona, sino que se trata de que Cristo sea revelado en los corazones. Y la Biblia dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no se lo revela, nuestro esfuerzo va a ser vano, va a ser improductivo el mensaje. Pero si el Espíritu Santo se revela a través de nosotros y revela a Jesucristo en el corazón de los demás,
entonces vamos a ver que de Él es la obra, que de Él es la palabra y que de Él es toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Entonces, esto es interesante porque la llenura del Espíritu Santo viene a formar parte de una responsabilidad nuestra. Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, comienza a obrar desde adentro hacia afuera. Comienza a obrar, a producir el fruto del Espíritu. Entonces allí se va fuera el enojo, se va fuera el odio, la amargura, el rencor, el orgullo, y Él comienza a llenarnos con amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El fruto del Espíritu gobierna nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros está trabajando para transformar nuestra vida, para ayudarnos en el proceso de perfección. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y allí dentro de nosotros el Espíritu Santo está trabajando, y eso es lo que está haciendo usted. Pero ahora quiere venir sobre nosotros. ¿Para qué? Para ser testigo, para predicar, para enseñar, para tener una revelación mayor a la que estamos teniendo. Entonces, esto es lo que el Señor a los varones nos está llamando. ¿Para qué? Para que los varones nos levantemos como varones valientes y proclamemos el nombre glorioso de Jesucristo y otros puedan creer por nuestra palabra, amén, por nuestro testimonio y por la manifestación poderosa que Él va a hacer en nosotros. Amén. Por eso dije al comienzo, nos encontramos con dos tipos de personas. Los que dicen que son llenos del Espíritu Santo pero nunca han tenido esta experiencia, y el otro grupo de personas que son los que en alguna oportunidad fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en nuevas lenguas, pero no mantuvieron la continuidad. Bueno, en esta tarde o noche ya, quiero hacer un llamado a los varones que están presentes. Quiero hacer un llamado. Quiero que usted levante la mano. Un momento. Quiero que levante la mano solamente los que nunca han sido bautizados por el Espíritu Santo. Los que nunca han hablado en nuevas lenguas. Los que no han hablado en nuevas lenguas. Amén, amén, amén. Se hace necesario el bautismo. Entonces, los demás entiendo que han hablado, han tenido esta experiencia en alguna oportunidad. Yo voy a hacer un llamado. Aunque levantaron la mano y nunca han tenido esta experiencia, les voy a pedir que pasen y formen una primera fila en este lugar. Una primera fila. Porque vamos a orar para que sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a todos los demás, los que han sido llenos del Espíritu Santo, detrás de ellos van a estar intercediendo, imponiendo sus manos. ¿Para qué? Para que usted transmita la unción y el poder que ya está en usted, y de esa forma podamos entonces ayudar a nuestros hermanos, así como a nosotros en alguna oportunidad nos ayudaron. Si quiere ponerse en la rodilla, puede hacerlo. Si quiere estar de pie, puede hacerlo. Lo importante es que comience a adorar al Señor con voz audible. No ore para adentro, ore para afuera, para que nosotros tengamos la evidencia cuando el Señor le bautice. Vamos entonces a estar orando. Voy a pedir a los pastores ahí, pastor Samuel Rojas, el pastor Ricardo Cortés, el pastor Eduardo Rojas, el pastor Vicente Ulloa, se me escapa algún pastor, que también participen con nosotros. El hermano Felipe también. Lester, por favor pasa, que Dios te bendiga. A ver si se me escapa algún otro pastor. Que nos ayuden a estar orando para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y a ver si por acá hay algún músico que nos acompañe con una melodía, aleluya, para motivar la adoración de nuestros hermanos. Lo interesante es que tengamos claro el concepto. Dios quiere bautizarnos con el Espíritu Santo. Quiere que nosotros seamos testigos poderosos del Evangelio. Señor. Quiere transformar nuestra vida. Quiere que tengamos un nuevo nivel de revelación. Aleluya, porque el Evangelio es poder de Dios. Aleluya, el poder está al servicio de la iglesia. Aleluya, te bendecimos, Señor, te glorificamos, te agradecemos en esta hora, Señor. Ahora es tu tiempo, el Espíritu Santo de Dios, ahora es tu obra, Señor, aleluya, llena los corazones, manifiesta nuestras vidas. Ahora Jesucristo, Cristo.